3, 2. Listo, entonces hemos comenzado a grabar entonces la sesión del día de hoy que tiene que ver con la partecita de, vamos a hacerlo en 3 momentos, la intención es esa, que trabajemos en 3 momentos, y 3 momentos en términos de las explicaciones, sea porque haya o no paro, ¿sí? Pues la intención es poder, digamos que adelantar algo de los contenidos de forma tal que como les proponía, pues no nos veamos afectados en el caso de ustedes, por la saturación de actividades a última hora, porque no hubo paro y entonces ahora, tras del hecho que hubo paro, nos toca entregar todo a última hora y de ya para allá. Entonces, pues la intención el día de hoy y mi propuesta es el poder trabajar en 3 sesiones, 4 sesiones, los temas que tenemos nosotros por ver. ¿Cuáles son los temas que tenemos por ver? La parte de semejanzas, la parte de polígonos y cuadriláteros, la parte de trapezoides o trapecios y la parte de círculos y circunferencias. Círculos y circunferencias. Entonces, en esa medida, estos 3 temas son los temas que irían, ¿sí? Que irían para el tercer corte. Esa es la invitación y esa es la propuesta que tengo yo. Que lo que se hizo hasta la semana pasada haga parte del hasta el segundo corte y a partir de ello, pues semejanzas, polígonos, cuadriláteros, trapecios y la parte de círculos y circunferencias, que todo lo consigue su merced en el libro, ¿sí? Sea la parte del tercer corte, ¿sí? Lo que saquemos nosotros como nuestro tercer corte, que es lo que nos resta por trabajar, ¿sí? Entonces, bajo esa línea, ¿sí? Preguntita, ¿sí se está viendo el Word que estoy compartiendo? Sí, profe. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, bajo esa línea, pues la intención es trabajar entonces hoy sobre semejanzas. Y las semejanzas, pues como habíamos hablado en algún momento, las semejanzas tienen que ver con un caso especial y es la parte de la proporcionalidad. Sí, entonces, gráficamente nosotros podríamos decir que las figuras son semejantes cuando tienen su misma forma, pero sus tamaños son proporcionales, ¿sí? Entonces, de allí que tengamos nosotros, pues lo primero, quién es el padre o el fundador o el cimiento de lo que es la teoría de las semejanzas, es Tales de Mileto. Tales de Mileto en algún momento tuvo la oportunidad de tener que medir con el faraón la altura, ¿sí? La altura de las pirámides, de la pirámide de Keops, ¿sí? ¿Y cómo hizo él? Pues él no podía, no es coloquemos una cinta métrica desde la parte más alta y midamos qué tan alto es. No, era muy difícil y los que de pronto han tenido la oportunidad de ir a visitar estas pirámides, ¿sí? Si de pronto tienen la oportunidad, pues se van a dar cuenta que esa vaina no es tan bajita, no es tan fácil de medir con una cinta métrica, pero pues Tales de Mileto como Pitágoras y como muchos de la época tenían conocimiento y estaban descubriendo ciencia en ese tiempo, y pues una de las cosas que estaba trabajando Tales era esa partecita, y él lo que hizo fue lo siguiente: oiga, el sol en cada momento del día está reflejando sus rayos y esos rayos me permiten a mí identificar a cierta distancia una sombra. Y esa sombra que él veía reflejada de la pirámide, esa sombra, ¿sí? Él dijo, oiga, pero mire que cuando yo voy y reviso y coloco mi bastón, mi báculo, mi palo, mi vara, ¿sí? O mi propia estatura, digamos que su estatura era de 1,80 metros, ¿sí? Él dijo, pero este triángulo que se está formando aquí es semejante a ese triángulo que se forma acá, al haber hecho esa representación gráfica. Y entonces se dio cuenta, voy a inventarme las medidas, sí, perdón que me inventé las medidas, pero bajo ese parámetro, pues él se dio cuenta que había un triangulito pequeño
que siendo la altura de 180 centímetros, dejémoslo en centímetros, le daba una sombra de 310 centímetros. Y que al tener acá, en este caso, querer hallar la altura, aquí le daba, no sé, yo voy a decir que puras mentiras en términos de metros, digamos que esto daba 520 metros. Y entonces él empezó a decir, oiga, pero pues si son semejantes, guardan las mismas medidas de sus ángulos, porque este ángulo es el mismo para los tres. Este ángulo sabemos que es el mismo para ellos, porque sabemos que ángulos entre paralelas siendo correspondientes serían entonces B y B, y este ángulo pues era un ángulo recto, ¿sí? Entonces él ya estaba verificando las características que tenían esos triángulos. Tenían la misma forma, pero sus tamaños eran proporcionales, ¿sí? Entonces él empezó a mirar que habían unas relaciones. En algún momento esas relaciones las llamamos las razones trigonométricas, ¿sí? Para el caso del fundamento de la teoría de la trigonometría. Pero en este caso, él veía que esas relaciones se podían dar y que era de equivalencia. ¿Y equivalencia de qué forma? Que cuando yo planteara, por ejemplo, en este caso, 310 a 180, era lo mismo que si yo cogiera 520 esa H, ¿sí? A la altura que tenía esa pirámide. Fuera de esa forma. O si yo lo quería, 520 es a 310 como H es a 180. Una relación entre los lados. Entonces, mire que en la primera parte, 310 es la base, es a 180 como la altura. Que podríamos decir, eso es una tangente. Sí, 520 es a H. Sí, miren que es la misma relación. Entonces, podríamos llamar, no sé, base menor, altura menor, base mayor, altura mayor, ¿sí? La hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa menor, la hipotenusa mayor, ¿sí? Podríamos trabajarlo de esa forma, pero al trabajarlo de esa forma, ¿sí? Podríamos en primera instancia darnos cuenta que aquí estamos planteando que es una base a una altura, base menor a altura mayor, base menor a altura menor, base mayor a altura mayor, miren en el mismo orden, ¿sí? O en este caso, como estamos haciendo, 500 es una base, esa 300 es otra base, entonces base mayor a base menor y altura mayor a altura menor. Mire que en el mismo orden, ¿sí? B mayúscula a minúscula, mayor a menor, en el mismo sentido. O también podríamos pensar en plantear de pronto, si hubiésemos dejado que 180 más bien estuviera a 310 y que la altura estuviera a 520. ¿Sí? Son proporciones que en este caso lo que estoy trabajando es la altura, es a la base, altura menor a base menor y altura mayor es a base mayor. En el mismo orden, y si manejo el mismo orden, estoy manejando o estoy teniendo en consideración la misma proporción. ¿Qué sucede? Que en cualquiera de los tres casos, si vamos y revisamos en cualquiera de los tres casos, perdón, verifico si alguien está por ahí con intenciones de ingresar y no le he permitido, un instante, no, nadie. Si de pronto alguien ve que falta alguien o de pronto no estoy dejando entrar a alguien, me avisa porque estoy aquí conectado. Y si de pronto en algún momento me desconecto, me avisa. Porfa, espere, miro yo que no me vayan a... nadie ha hablado por ahí, que estoy pendiente. Listo. Entonces, en este caso, si yo quisiera despejar la altura, esta altura, pues pasaría a multiplicar y escribiría 310 en la altura equivalente a 520 por 180. Y pasaría el 310 ahora a multiplicar, luego la altura sería 520 por 180 sobre 310. Ahorita simplificamos y hacemos operaciones. Ahora, por el otro lado más bien, miren que aquí ya me quedaba más fácil, y entonces el 180 pasa a multiplicar 520 por 180 sobre 310, eso es la altura en este caso. O en este caso que también está fácil, más bien 180 por 520
sobre 310, eso es la altura. Y si nos damos cuenta, en los tres casos, es la misma operación. 520 por 180 dividido en 310, 520 por 180 dividido en 310. Es la misma operación, planteada con tres formas de representar las proporciones diferentes, pero es lo mismo, ¿sí? Estas ecuaciones terminan siendo equivalentes, entonces, pero de formas diferentes, ¿sí? Entonces, para que su merced tenga en consideración. Entonces, por ello, la invitación, en este caso, primero, me devuelvo un poquito al viernes, al jueves, cuando nos vimos, y les hablaba de la proporción áurea, ¿sí? Del número de Dios, ¿sí? Esa proporción áurea y el número de Dios, démonos cuenta que también tiene que ver con semejanzas, ¿sí? Todas esas gráficas, todos esos logos, todas las construcciones que hicimos nosotros, hasta la espiral que tenemos nosotros, base mayor y altura y base menor, digamos. Todas esas proporciones que estuvimos haciendo de B sobre B o M mayúscula sobre M minúscula, como lo hicimos en clase, ¿sí? Todas esas proporciones, cuando hablamos de la proporción áurea, que nos dan un valor cercano a 2, ¿a cuánto? A 1,6, creo que era 1,681, no recuerdo cuánto era. Eso también tiene que ver con proporcionalidad y usted fue a buscar y preguntica, voy a hacer una retroalimentación con respecto a lo que su merced encontró. ¿Qué logos tienen que ver con la proporción áurea? ¿Alguien me puede identificar? El de Twitter. El de Twitter, sí señor. El de Pepsi. El de Pepsi, sí señor. El de Mastercard, el de El Apple. de Master, Apple. El de Nike. El de Nike. El de Toyota, el de Cloak, el de casi todos los logos. Ahora, pregunta, y en términos de logos, no logos, sino estructuras, ¿alguno encontró alguna estructura que tenga que ver con la proporción áurea? Al escarbar, ¿encontraron alguna estructura que tenga que ver con la proporción áurea? El Partenón. Yo encontré un logo que era de un banco. El Era igual a Partenón. la proporción. Los templos de Roma. Los templos romanos, sí señora. Señor, yo encontré que alguien estaba hablando por ahí, un muchacho, caballero. Uy, se me fue. Sí señor. No, nadie más. Listo, entonces mire que hay muchas estructuras. Entonces, ¿por qué es importante saber de la proporción áurea? Porque muy posiblemente, ¿sí? Cuando proporción áurea en estructuras, ¿sí? Cuando nosotros vamos y vemos proporción áurea en estructuras, nos damos cuenta que todas las estructuras griegas, miren, el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, acá están las iglesias, muchas de las iglesias, estructuras, es que no recuerdo qué época es esa medieval, no sé si es medieval, tienen que ver con esa proporción áurea, sí tienen que ver con la proporción. Mire el espiral que hicimos nosotros, ¿sí? El espiral que hicimos nosotros, ¿sí? Miren los rectángulos áureos, aquí están, ¿sí? Entonces, como nuestro rostro, todo nuestro cuerpo tiene que ver con esa proporción áurea. Entonces, no estamos, mire, Apple, ¿sí? Y ahí conseguimos uno de los ejercicios que tocaba hacer, y sí pudieron hacer el del espiral con el triángulo, mírelo, acá estaba. Este espiral es muy bonito por acá. Yo sé que hay uno animado, una esta animada. Miren acá la pirámide de, ay, ¿cómo es que llama esta cosa? La Torre de Eiffel, ¿sí? Ahí está. Entonces, tantas estructuras que encontramos, miren Twitter, otra vez Apple. Entonces, muchas estructuras que tienen que ver con la proporción áurea. Entonces, nosotros como ingenieros, bueno, ustedes como ingenieros, no se van a escapar al reconocimiento. Miren acá el Taj Mahal, ¿sí? También tiene que ver con la proporción áurea. Entonces, nosotros como conocedores como constructores que vamos a hacer, ¿cierto? Diseñadores de muchas cosas, pues no debemos alejarnos de esta parte teórica, porque miren que
Por algo estos científicos, físicos, matemáticos, como lo quiera denominar, tuvieron constructores, ¿sí? Arquitectos, tuvieron todas estas estructuras a considerar, ¿sí? Y entonces, pues nosotros menos podemos alejarnos de esa partecita. Entonces, ¿cuál es la intención el día de hoy? La intención el día de hoy es que nos vayamos entonces a la partecita, voy a buscar dónde es que está, es que se me olvidó, en qué parte es que está la parte de proporcionalidad, porque en proporcionalidad, acá tenemos, venga a ver dónde está, congruencia, pruebas, rectas, planos, triángulos, cuadriláteros, más sobre triángulos, por semejanzas. 304, perdón, vamos a buscar en 304. A ver dónde voy. 304. Acá está. Entonces, mire que aquí están obviamente las estructuras, proporcionalidad, polígonos semejantes. Y entonces, aquí es donde le voy a proponer. Mire, aquí usted encuentra todos los teoremas sobre proporcionalidad, que en últimas es basado en una construcción triangular en primera instancia, ¿sí? Podemos encontrar las relaciones que se tengan entre los lados de dos triángulos o de dos polígonos como tal, porque no necesariamente tienen que ser triángulos. Si de pronto nosotros tenemos polígonos que son semejantes, ¿sí? 2, 3, 4, digamos que este, y hay otro que es 1, 2, 3, 4, y este, y son polígonos congruentes, entonces digamos que aquí es A, B, C, D, E. Esta estructura se conservará de forma proporcional, ¿sí? De forma proporcional. Por tanto, bueno, esta es una E mayúscula. Entonces nosotros podemos hallar que si A mayúscula está al triple, pues B mayúscula estará al triple, C mayúscula estará al triple, si son figuras semejantes. Ellos equivalen, no sé si alguien está escribiendo o está enviando mensajes. Equivalencia. Equivalencia. O más bien proporcionalidad. De esta forma, pues cuando vamos y revisamos en el libro, pues aparecen todas las, digamos que todas las relaciones que se pueden dar como teoremas, ¿sí? Como teoremas. Sí, mire todo lo que manejan ustedes que trabajan con planos, ¿cierto? Aquí está, pues un ejemplo de ello. Y aquí es donde quiero yo que vayamos, a mirar las relaciones que tenemos entre los lados de figuras que son proporcionales. Entonces, mire, primero que todo nos están indicando que MN y BC son paralelas. Al ser paralelas, ¿qué tengo como garantía? Perdón, me voy a llevar este grafiquito para poder trabajarlo más fácil en otro lado. Y entonces, acá. Control V. Cuando nosotros vamos y revisamos, perdón, quitemos esto, chao Lola. Cuando nosotros revisamos, si estos dos segmentos, miremos por ahora los gráficos, si este segmento es paralelo a este segmento, ¿qué garantía tenemos nosotros? ¿Alguien me puede dar una garantía? ¿Qué garantía tenemos? Son proporcionales. Son proporcionales y con respecto a estos ángulos, ¿cómo son? Equivalentes. En este caso son congruentes. Son congruentes. Tienen la misma medida. Mire que tienen la misma medida. Los lados son proporcionales, pero los ángulos siguen siendo congruentes, siguen siendo el mismo. Entonces, démonos cuenta que esto nos permite a nosotros entonces poder indicar, ¿sí? Entonces, este ángulo es el mismo para los dos triángulos, sea para el triángulo pequeño, sea para el triángulo grande, que son proporcionales. Los ángulos son congruentes, ¿sí? Los ángulos internos. Con ese son congruentes porque estas dos son paralelas, porque este ángulo beta que estoy colocando acá son congruentes. ¿Alguien me puede dar algún argumento de que sean congruentes? Porque yo lo estoy asumiendo como congruente, pero pues, ¿alguien me puede indicar por qué yo estoy indicando que en realidad son congruentes?
¿Alternos internos? Porque son alternos internos, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese lado va, pero no es esa. Por guay. ¿Porque son qué? No son alternos internos. Porque son correspondientes. Son correspondientes, están por encima de las paralelas. Miren que ya me están dando un argumento, son paralelas. Pues al ser paralelas, estos dos ángulos están al mismo lado de una transversal en este caso. Mírenla acá, esta es la transversal. Entonces están sobre las paralelas y están al mismo lado de la transversal. Estos son correspondientes, el B de abajo y el B de arriba. Si yo tomara aquí otro angulito y lo nombrara también, no sé, voy a dejarlo en naranja, digamos que hay, ya se me olvidó el ángulo, lo coloqué, estos dos ángulos, hay alfa, beta, se me olvidó cuál es el ángulo ahorita, estos dos ángulos también son congruentes por ser alternos, por ser correspondientes, ¿sí? Entonces para que tengamos en consideración, entonces por ello podemos plantear momentos de proporcionalidad, indicando, por ejemplo, que el lado menor, en este caso 3, es equivalente al lado mayor. En este caso, ¿cuánto mide A hasta B? A hasta B, ¿cuánto mide? 6. 6. Entonces yo podría decir que 6 es a 3, como, si digamos que el lado mayor al lado menor, 8 es a 4. Preguntica, 6 sobre 3 y 8 sobre 4, ¿dan lo mismo? ¿Son equivalentes? Sí, señor. Exacto, son equivalentes, me están dando la misma proporción, en este caso 2, ¿sí? Entonces, si yo supiera, si de pronto supiera cuánto vale la base del triángulo pequeño o la base del triángulo grande, podría identificar cuánto vale el otro valor, valga la redundancia. Entonces, en este caso, hemos garantizado que este sí es semejante, son semejantes. Miremos en este caso, preguntica, si yo planteo cuál es el lado mayor acá, FD, entonces 15 es a 5 como 18 es a 6. Preguntica, ¿dan lo mismo? 3. Sí, ¿cierto? Da 3. Entonces están a la misma proporción. Y al estar a la misma proporción, pues eso nos permite identificar que en efecto son semejantes. Son semejantes. Miremos acá, entonces, podríamos pensar, otra forma de trabajar esa proporción es trabajarla de la siguiente forma. 10 es a 5 como 12 es a 6. 10 a 5 y 2 es a 6, ¿me da 2? En los dos casos, miren que 10 es a 5 por estar sobre la misma, sobre el mismo segmento, ¿sí? 10 es a 5 como 12 es a 2. No podría decir 10 es a... Ahora, si yo planteara de pronto 12 a 10 y 6 a 5, ¿daría la misma proporción? ¿Son equivalentes estas expresiones? Sí, señor. Exacto, Sí. son proporcionales. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos garantizando, primero que todo, que los triángulos son semejantes y al ser semejantes, todas estas proporciones se van dando. Todas estas proporciones se van dando. Sí, mire que aquí que tomé este pedacito 10 es a 5, lado mayor al lado menor, lado mayor es al lado menor. Entonces, bajo ese parámetro, pues se pudo obtener este valor, este resultado que estábamos nosotros tratando de identificar, ¿sí? Para que pues ustedes también pues vayan viendo que la proporción siempre se maneja en un mismo sentido sin que se pierda la orientación, ¿sí? Acá se pueden manejar, por ejemplo, vamos a este triángulo. Podríamos manejar, regáleme una proporción que me dé, una equivalencia que me dé acá.
una de las posibles equivalencias que se podría dar en este caso, en el triángulo, en el tercer triángulo. Voy a dejar acá en verdecito. ¿Qué proporciones se pueden generar? 9 es a 3, como 9 12 es, 9 es a 3, como 12 es a 4. Vamos a ver. 9 dividido en 3 da 3 y 12 dividido en 4 da 3. En efecto, la proporción está a 3. Sí, señor. Otra proporción que se puede generar. 16 es a 4, como 12 a 3. Como 16 es a 4, como 12 es a 3. Vamos a ver, 16 es a 4, 16 dividido en 4 da 4 y 12 dividido en 3 da 4. Entonces, mire que ahí estamos trabajando la proporción. Sí, señor. Otra proporción que se pueda generar. 12 es a 9, como 4 a 3. Como 4 es a 3. Perfecto, sí, señor. Entonces, démonos cuenta que 12 dividido en 9, pues se puede simplificar, le saco tercera y tercera de 12 es 4 y tercera de 9 es 3. En efecto, son fracciones equivalentes y son proporciones las que se están generando que se mantienen dentro de cada uno de estos. De esa forma es que nosotros podemos trabajar, no, perdón, estaba por otro lado. De esa forma es que podemos nosotros trabajar, pues, ejemplos sobre proporcionalidad. Aquí lo que aparece, este pantógrafo, ¿sí? Es uno de los elementos construidos en primera instancia. Muchas veces cuando se quiere trabajar a escala, el pantógrafo es un elemento que me permite a mí construir elementos a proporción, ¿sí? En donde uno maneja los mismos ángulos y trabaja proporciones un poquito más grandes o más pequeñas cuando quiero trabajar a escala. Entonces es uno de los instrumentos, así como el compás, ese pantógrafo me permite a mí construir figuras semejantes o a escala, ¿sí? Para que tengan en consideración. El taller que podemos trabajar, obviamente su merced lo puede revisar acá. Yo, perdón, le cuento la página 310. Creo que había cerrado el WhatsApp. Voy a ir escribiendo para que de pronto, pues sepamos y tengamos no tanto un acuerdo, pero sí, pues que sepamos qué podemos revisar. Si bien podemos leer esto, ¿sí? Me parece agradable que le echaran la revisadita a los ejercicios del 3. No, la parte demostrativa, ya parémosle a la parte demostrativa de 3 al 8. Entonces, 310 del 3 al 8. Geometría, venga a ver, me toca. Geometría. Es acá. Página 310, ejercicios del 3 al 8. Vamos por acá. Y seguimos mirando qué ejemplos, porque tienen que ver con esas proporcionalidades. No quiero solucionar ninguno para no cortarle la oportunidad de que su merced pueda construir sus ¿Me proporciones. podría enviar una captura? Señor, esta captura con gusto. Sí, señor, más fácil. Aquí está. Control P. Listo, aquí está. Listo, esa partecita. Los problemas, pues hay algunos que se podrían ver, pero pues yo les dejo la intención de que los vean. La parte demostrativa, pues probar que esta proporción se da. Miremos aquí nomás, solo vamos a mirar para entenderlo, de la gráfica que está aquí. Entonces me dice RS y ZX, RS y ZX son paralelas. RX y TS son paralelos también. Entonces nos dicen que comprobemos que TY, vengan, me lo llevo para poder rayonear de mejor forma, ¿no? Porque no se puede ahí en PDF, pero pues me parece más agradable trabajar acá en Word. Listo. Entonces miremos acá. Entonces me están indicando que paralelos son estos segmentos, pero voy a buscar con qué rayonear. Este segmento es paralelo con este segmento. Y adicional a ello me indican que este segmento
es paralelo con este segmento. Listo. Ahora, nos dicen que debemos garantizar que la proporción YT, que este sobre RT es equivalente a RY, toda esta, a RY y RZ. ¿Cómo haríamos para llegar a probar eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos serviría ahí para trabajar a llegar a esa proporción? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo podríamos llegar? Mire que dice, no demuestre, nos dice pruebe, vamos a probarlo, ¿cómo haríamos para llegar allá? A que esa proporción es válida. Sin que nos vayamos al proceso demostrativo, pero ¿cómo haríamos? ¿Qué garantías tenemos ahí? Empecemos. ¿Para qué nos sirve la primer proporción? Los primeros paralelos que aparecen acá. Que RS y ZX sean paralelas. Para demostrar ángulos. Para demostrar ángulos, sí señora, sí. Sus ángulos interiores son congruentes, sí señora. Pero en este caso nos serviría, ya que tenemos este triángulo grandote, el ZYX y el RYS, ¿sí? Esos dos triángulos son semejantes, o sea que sus lados son proporcionales, ¿sí? Pero en ese caso, como necesitamos es esta diagonal, los segmentos que vamos a trabajar en esa diagonal, ¿qué sabríamos nosotros o qué podríamos indicar en este caso? ¿Qué proporción se podría dar con ellos? Yo me voy a ir a nombrar pedazos. Por ejemplo, este pedazo lo voy a llamar A, este pedazo lo voy a llamar B, y este pedazo lo voy a llamar C. Si sabemos que los dos triángulos, el ZYX es semejante al RYS, ¿qué puedo plantear ahí? ¿Será que se puede plantear de una esa proporción? No creo. No sé. Se supone que nos están pidiendo que lleguemos a la proporción TY, o sea, C es a RT, RT es a B, como RY, o sea, B más C es equivalente a RZ, a A. Listo. A eso es a lo que vamos a llegar. Entonces, miremos cómo lo construimos. No nos vamos a ir a la parte demostrativa, ya demostramos harto. Vamos a mostrar, ¿sí? No demostrar, sino a mostrar, a comprobar que esa proporción es verdadera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como solo necesitamos trabajar con estos lados, pues podríamos pensar, por ejemplo, que B más C es B más C es A más B más C. Es una proporción que se podría dar. Y adicional a ello, esto se dio en términos de que, bueno, voy a colocar aquí más M y P. El lado más corto, que en este caso es M, es AP. Vamos por ahí, vamos a ver qué se puede hacer desde ahí. Esa es la primera parte que podríamos plantear. Entonces, que el lado menor es al lado mayor, que el lado menor es al lado mayor, en el mismo orden. Entonces, ahora, vamos a utilizar la segunda parte, RX y ST.
¿Rx qué es? Rx, bueno, que Rx es paralelo a perdón, Rx a no, Rx y TS, estos dos son paralelos. Como estos dos son paralelos, ¿qué puedo garantizar? Que C, digamos, vamos a ver si lo puedo dejar así, C más B, dejemos que el lado mayor es al lado menor, entonces en este caso, que el lado mayor de este triángulo que tenemos, RYX, el lado mayor, B más C, es al lado menor del triángulo menor, que es C, y ahora vamos al otro, que es equivalente, entonces a M más P sobre M. Ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? Con esas proporciones, ¿será que se puede hacer algo? Profe, una pregunta. Sí. En la primera Bueno. parte donde dice B más C sobre A más B más C igual a M sobre P, ¿no sería igual a M sobre P más M? Vamos a mirar. B más C es ABC, listo. Y aquí uy, sí señora, más P. Sí señora. Aquí está. Listo, sí señora. Por tanto, en vez de trabajar esta misma que tenemos acá, de pronto podríamos pensar en dejarla al revés. No sé si C más B y M más P. Esta expresión es equivalente a M sobre M más P. Y esta expresión también es igual a M sobre M más P. Por tanto, esas dos expresiones son equivalentes, creo, pero no sé si sirvan de algo. Vamos a ver si B más C sobre A más B más C, siendo equivalente a C sobre C más B. ¿Algo se podría hacer ahí? No sé qué se podría hacer. Alguien que me ayude, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos construir esa proporción? ¿Cómo podríamos llegar a construir esa proporción? Factorizando la parte derecha. Factorizando la parte derecha. ¿Y aquí cómo factorizaríamos? No veo cómo se podría factorizar. Que tenemos C, tenemos B. No tiene que salir de una forma más simple. BC lo tenemos acá. Pum, pum, pum. Porque aquí no hay cómo se pudiera cancelar o factorizar o simplificar algo. Debe haber una proporción que me permita a mí llegar a hacer esto un poquito más. Porque mire que tenemos elementos, sí, tenemos C. Tenemos BC, sí. Por ejemplo, de esta proporción a la que queremos llegar, tenemos el C de aquí, de esta partecita podríamos dejar C sobre BC en algún momento y dejar B sobre A. B sobre A. Pero ¿cómo se podría llegar a hacer eso? Esta partecita la tenemos, B no la tenemos. Tenemos C sobre B, tenemos esta partecita. ¿Cómo hacemos para eliminar esta? A ver. Porque no sé. Pregunto, si yo le restara a ambos lados, arriba y abajo el mismo valor, ¿quedaría igual?
Si le restara C arriba y abajo, ¿quedaría la misma proporción? Pregunto. Si le quitara arriba y abajo, ¿quedaría la misma proporción? Sí. No, no. Yo pienso, por ejemplo, en 6 octavos. Si yo arriba le quitara 2, por ejemplo, 6 menos 2, y abajo le quitara 2, 8 menos 2, me va a quedar 4 sobre 6. Y 4 sobre 6 y 6 sobre 8, ¿son equivalentes? Son equivalentes. Entonces no se puede pensar en cancelar las Cs que están arriba sumando, ¿sí? ¿Es para qué? Para que alguno que estaba pensando, es por eso que le estoy comentando, para alguno que estaba pensando en, no cancelo la C, no se puede, porque entonces podría cancelar la C más B y la C más B arriba y abajo, que están sumando, ¿sí? Pero no es tan fácil como eso. Entonces debe haber otra proporción que me permita a mí plantear esta equivalencia que es la que necesitamos llegar a dar. Entonces, dentro de las posibles proporciones, ¿qué otra proporción se podría dar? Esta fue una planteada por mí. B más C es A, B y C. O sea, lado hipotenusa, digamos, que no es una hipotenusa, pero digamos que la hipotenusa de este triángulo es a la hipotenusa del otro triángulo, al lado mayor, ¿sí? Y coloqué la base, que es M, y la base, que es M más P. Pero nos dio esta proporción. En este caso, basado en el segundo argumento que Rx y Ts son paralelas, planteé yo que C más B, o sea que esta diagonal, la suma de estas dos diagonales, es AC, solo este pedacito, y que MP es a tan solo M. Como teníamos esta expresión, lo que hice fue yo, la C, a ver qué fue lo que planteé acá, la C, invertí la misma proporción, subí, cambié fraccionario, los invertí, y dejé que C sobre C más B, siendo igual a M y M más P, y aquí como era M más P también, igualar estos dos. Pero de ahí, ¿cómo podría yo simplificar o qué podría hacer para poder llegar a C sobre B, lo que tenemos acá, a C sobre B, esta partecita, eso es lo que quiero que me ayuden a construir, a C sobre B, siendo equivalente a B más C sobre A? ¿Cómo haríamos para generar esa proporción? Para garantizar que esa proporción es cierta. Esa es la idea. ¿Alguien me puede indicar cómo se haría? ¿Cómo se plantearía? ¿Alguien? ¿Nobody? Espéreme, profe, espéreme. Cierto que esa parte de las proporciones, entonces, ahí es donde viene a jugar la teoría de las proporciones, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a mirar. Yo le planteo pues que lo cambie por unas variables que me permitan hacer lectura a los segmentos, ¿sí? Y esa es la forma. Entonces, pues, ¿qué le voy a proponer? Tenemos 50 minutos, Le voy a proponer que trabaje, en esto no se va a demorar nada, porque se demora creo que 15 minutos, 20 minutos por mucho en estos. Es que le voy a proponer, trabaje esos 6 y trabaje estos 3 hoy. Trabaje esos 6 y trabaje estos 3. O 4 si quiere, como quiera. Trabaje estos 3, el 9, 10, 11, 12. Entonces trabajemos hasta el 12. Entonces vamos a trabajar hasta el 12.
para que su merced le eche cacumen a esta partecita. Y así vamos avanzando poquito a poquito. Poquito a poquito. Y el día de mañana, así el día de mañana, cuando nos veamos, pues usted ya tiene esa partecita de este taller adelantado. Yo le voy a dejar un link, ahorita en este momento de una vez le voy a dejar un link, para que su merced trabaje estos ejercicios. Entonces, en estos 50 minuticos que tiene, trabaje estos ejercicios, ¿sí? Y así usted puede ayudarme con la parte de la teoría, ¿sí? Cómo demostrar, cómo llegar a, no demostrar, no parte demostrativa, sino a construir. Si vamos a omitir la parte de muestre, a muestre más bien, cómo llegaría su merced a garantizar que es cierta esa partecita que tiene su merced ahí planteada. Entonces, pues ya, muchachos, en primera instancia, este sería el trabajo de hoy, ¿sí? Esto sería para el último corte que tendríamos nosotros, ¿sí? Entonces, pues ya, eso sería. Yo le voy a dejar aquí, bueno, ya está las medidas del cuerpo, luego ya está aquí. Yo le voy a dejar aquí, semejanza se llama esto. Acá. Entonces, pues el trabajo es de su merced. Se supone que estamos en el 310. Página 310. Entonces, y los ejercicios serían del 3 al 12. Esos serían los ejercicios que yo le propondría que trabajáramos, ¿sí? Por ir adelantando, por ir trabajando y pues para que su merced tuviera este espacio para entregar antes de que sea mañana. Ahí está, antes de que sea mañana. Entonces, eso sería lo que tendríamos que trabajar. Yo ya les planteé ahí falta solo una simplificación o un cambio de variable. Un cambio de variable no, sino el saber plantearla, la ecuación. Pero Profe, ya, pero podríamos terminar este ejercicio. listo, ¿cómo lo hacemos? ¿Alison? ¿Será? ¿Sí es la niña de Rincón? Sí, profe, soy yo, pero no sé cómo terminarlo, por eso digo que... Ah, ya, listo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Alguien que me dé una pista. De pronto la proporción no es la acorde. Entonces, ¿cómo haríamos? Porque, no, está planchado. Señor. Cambiaríamos la proporción de B más C y ya La no de pondríamos sobre A más B más C, sino sobre A. sobre A y B más C sobre A. Venga, a ver, planteamos. Entonces tú nos dices, perdón, vamos a sacar acá un momentico. Espérate, corro esto para acá. Y entonces tú nos dices, ay, perdón, ¿dónde estoy rayoneando? Aquí estoy, un momentico, cambio el colorcito. Tú nos dices que cojamos B más C y lo dividamos sobre A. Entonces, B más C dividido sobre A. Listo. Y ahora, M sobre P. M más P, lo cual sería entonces aquí la equivalente a qué. Porque B más C sobre A sería el lado, acá espera si lo puedo encontrar, ¿dónde está? Estás diciéndome que coja el lado más pequeño dividido en este bien, no hay problema, ¿sí? Y sería M sobre P. Sería M sobre P tan solo. M sobre P. Y entonces, B más C, de la otra fue B más C, no. Miremos esa proporción por ese lado a ver cómo saldría.
Si dijiste que M sobre P, para el otro triángulo M sobre P, para el otro triángulo, entonces, esto es bajo la primera característica que nos dan, que RS es paralelo a ZX, y se plantea esa proporción. Listo. Ahora, para la otra proporción, basado en que Rx y Ts son paralelas, entonces se podría pensar que M sobre P sería equivalente M sobre P a C sobre B, a C sobre B. Y entonces, como M sobre P y M sobre P están equivalentes a este y a este, desde ahí podemos concluir que B más C sobre A es equivalente a C sobre B. C sobre B, bueno, esa B no tiene cara de B. A ver si consigo dónde está el muñequito este. Sobre B. Miremos si era lo que necesitábamos ayer. Sí, profe, es eso. Era eso, no es más. Entonces, si se dan cuenta, por eso era que no quería, por eso les dije, no, párele. ¿Para qué? Para que lo descubrieran de esa forma. Mire que ahí está, esa era la proporción que teníamos nosotros que hallar. ¿Sí, Alison? ¿Sí la ves? Sí, profe. Es eso, entonces hay que saber es qué proporción es la que tenemos que plantear, porque mire, teníamos que llegar, ay no, caramba, control Z. Entonces voy a dejarla acá resaltada acá. Esta es la que teníamos que hallar. Y mira que la hallamos, ¿sí? Lo que hay es que saber plantear cuál es la proporción que me es acorde a lo que yo necesito. Eso es lo que tengo que mirar, ¿sí? Entonces yo les estaba planteando una, ¿sí? Pero no era la que, esta me estaba dando más información de la que yo necesitaba, ¿sí? Para que tengan en consideración. ¿Listo? Entonces, mire que ya tenemos un ejercicio más hecho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahora, hagámosle así. Mañana, muchachos, mañana vamos a trabajar sobre lo que son polígonos y cuadriláteros. Polígonos y cuadriláteros. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues hacer lo mismo, trabajamos una horita. Yo sé que, pues de pronto la universidad va a estar cerrada y si bien yo voy a ir a la universidad, pues si algo yo me voy a meter al centro comercial un ratico, ¿sí? O miro cómo hago, ¿sí? Porque si veo que a las 6 está cerrada, pues miro a ver cómo me ubico en algún lugar. Y hacemos así, un trabajito de una horita, ¿sí? Vamos adelantando de a poquitos, ¿sí? Esa es la intención, vamos adelantando de a poquitos, de forma tal que ustedes vayan, digamos que vayamos agotando estos contenidos, ¿sí? Vayamos teniendo una nota de ese trabajo y ya en el caso de que podamos retornar después del 22, pues ya retomamos con estas explicaciones y ya al retomar con estas explicaciones, pues buscamos hacer una evaluación sobre esto y sale. Y ya tendríamos las notas de nuestros talleres y de nuestros quizzes. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, está bien. Listo, pues espero que sí. Y pues es la idea, es para que no nos acumulemos de trabajo, o de ustedes, porque pues en última yo tengo trabajo hasta el 15, entonces por mí no hay problema. De trabajar ahorita o trabajar después, pues tengo las mismas 3 materias, entonces por mí no hay problema, pero ustedes tienen más materias, y entonces ustedes serían los que estarían acumulados. Ese es el problema. Entonces, por eso, pues yo